Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta noche, una vez más, agradecidos de Dios, vamos a estar compartiendo un tema muy conocida la frase y probablemente usted también haya leído muchos versículos al respecto. El tema es Dios es fiel y vamos a estar teniendo como base bíblica Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 13, y el Salmo 91, el versículo 14. Leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con valor, tendremos parte en su reino. Si le negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y Salmo 91:4 dice, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Amén. Mis hermanos, y en esta ocasión, si vamos a decir que Dios es fiel, si este es el tema, es porque vamos a estar hablando de fidelidad. Y antes de avanzar, vamos primero a compartir algunas definiciones que me parecieron sumamente acertadas, me gustaron mucho. Son definiciones que usted puede encontrar en cualquier diccionario secular, en Google, porque es una generalidad. La fidelidad, independientemente de si es fidelidad de Dios para nosotros o de nosotros para Dios, tiene una misma definición. Y la fidelidad, una de las definiciones que me gustó muchísimo, dice que es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. También otra definición que me gustó muchísimo es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y quiero compartir una tercera que dice que la fidelidad es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. De manera resumida, hermanos y amigos que me escuchan, usted es fiel, yo soy fiel cuando cumplo lo que prometo. Dios es fiel cuando cumple lo que promete. Y quiero compartirles algo, y es que cuando yo estaba en mi iglesia madre, la iglesia a la que pertenecí durante mi niñez y gran parte de mi juventud, había una hermana, yo la recuerdo siempre con mucho cariño. Ella muchas veces, cuando tenía la oportunidad de ministrar desde el altar, también desde diferentes lugares, decía con una sonrisa así que llenaba todo su rostro, Dios es fiel, Dios es fiel. Y muchas veces decía eso, y esa frase a mí me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque yo conocía el Dios bueno. Y normalmente cuando yo hablaba de Dios, yo decía, Dios es bueno. Pero no era tan natural en mí como lo era en esa hermana decir, Dios es fiel. Y lo decía de forma tal que era como si su rostro se iluminara, como si detrás de ese Dios es fiel que yo escuchaba, había una gran historia, habían grandes anécdotas. Y los que hablamos con frecuencia, sabemos que cada uno de nosotros, de acuerdo a su experiencia con Dios, tendrá un término que usará para referirse. Usted puede que diga, ay, Dios es justo, Dios es fiel, aleluya, gloria a Dios. Normalmente va a tener un término, una frase que va a utilizar cuando se refiere a Dios. Entonces, en mi caso, normalmente es Dios es bueno, porque a Dios sea la gloria, y lo he dicho en otras ocasiones, me he sentido muy bendecida, incluso como expresé una vez, siento que Dios me ha dado mucho más de lo que me correspondía, de lo que me tocaba. Para mí el hecho de que yo pudiera aceptar a Cristo desde niña, conocerle, aprender de Él desde pequeñita, sin ser mis padres cristianos, sin ir a una iglesia, es un lujo, es un privilegio que Dios me regaló.
Y así lo veo. Entonces, me sentía y me siento muy bendecida y muy agradecida por la bondad de Dios para conmigo. Por eso siempre hablo de la bondad. Pero de igual forma, me seguía llamando la atención cuando lo escuchaba de la hermana a la que le hago referencia y también de otros hermanos, la forma en la que hablaban de la fidelidad. Y claro que yo sabía lo que significaba fidelidad. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan de fidelidad. Incluso tenemos un ejemplo muy marcado que casi todos conocemos, es una historia a la que se le hace mucha mención cuando hablamos de fidelidad, que es el caso de Ruth y Noemí. Hablamos de que, wow, Ruth fue muy fiel con su suegra Noemí. Y yo conocía todos esos términos. Pero hay un detalle importante que pasaba conmigo y yo lo voy a explicar con un ejemplo práctico, con algo que recientemente probablemente la mayoría vio o ha estado involucrado. Nosotros terminamos de participar como país en lo que es un mundial de béisbol. Me imagino que la mayoría de los que están escuchando lo vieron de alguna forma. Entonces me voy a referir con un ejemplo de béisbol o de pelota, como le decimos por estas latitudes. Usted puede ser un experto en pelota, en béisbol, conocer el nombre de todas las posiciones que se juegan, entender cuando ocurre un home run, cuando hay una carrera, un hit y toda esa terminología que se usa. Usted puede incluso conocer las estadísticas de los mejores jugadores, no perderse nunca un juego, hacer maratón de juegos de pelota, ir al play o al estadio todas las noches. Usted puede pasarse horas informándose y viendo mucho acerca de eso. Pero hay algo importante. Por más teoría que usted sepa, usted nunca va a ser un buen jugador hasta que a usted no le toque estar en un estadio o en un play con un bate o con una pelota. Es como decía Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es necesario para ser un buen jugador ensuciarse, tirarse, sudar. Todo eso es necesario. No es tan simple como sentarse, ser un buen espectador. Usted puede ver el partido más complicado, más aguerrido, donde los jugadores están dando el todo por el todo, muy sentado en un sillón reclinable, hasta comiendo pizza. Muy bien, muy fresquito. Y desde ahí usted puede estar opinando y diciendo, tenía que ser esto, este jugador, por él es que estamos perdiendo. Pero usted no está jugando. Usted está siendo un espectador. Entonces, usted podría estar en desacuerdo conmigo y decirme, claro, yo sé de pelota porque yo he pasado muchas horas. Y le voy a decir una respuesta simple usando una frase de un gurú de la calidad que se llama Edward Demings. Muy popular ese señor, muy famoso por todos los aportes que hizo a nivel de calidad. Incluso los japoneses dicen de él que gracias a precisamente los principios y sus conocimientos aplicados, ellos lograron superar y volver a tener una economía fuerte luego de las guerras, porque fueron dos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la frase de Deming es, In God we trust, all others must bring data. Es un norteamericano ingeniero que significa esa frase, en Dios confiamos. Todos los demás deben traer datos. En otras palabras, evidencia. Entonces, por más que usted y yo digamos que sabemos, que conocemos, si no tenemos evidencia de haber dado ni siquiera un hit, usted y yo no somos buenos peloteros. Usted puede leer, y yo también, y conocer de memoria todos los milagros que Jesús hizo. Podemos memorizar la Biblia y eso es muy bueno, pero hasta no haber experimentado de forma directa la sanidad de Dios en nuestras vidas, no vamos a conocer a plenitud a Jesús el sanador. Hay mucha gente que sabe que Jesús salva y saben qué es lo que tienen que hacer, pero hasta no dar el paso de fe y decir, yo te acepto en mi corazón, Jesús, como mi único y suficiente Salvador, no han completado el proceso y no han conocido a Jesús de Salvador. Y eso mismo pasa
con la fidelidad de Dios. Y es que la fidelidad de Dios la conocemos cuando pasamos por diferentes procesos de la vida. Porque de acuerdo a lo que nosotros dijimos al inicio, una persona es fiel cuando cumple sus promesas. Y nosotros conocemos al Dios fiel cuando lo único que nos sustenta es su palabra. Cuando lo único que me puede sacar, que te puede sacar del hoyo de la desesperación, es confiar en que Él va a cumplir lo que prometió. Tú y yo conocemos al Dios fiel cuando vemos lo que por año hemos leído, cuando se hace vida en nosotros esa palabra. Y normalmente, ¿sabe cuándo conocemos al Dios fiel? Cuando pasamos por procesos que no son muy agradables, cuando pasamos por procesos difíciles, cuando podemos ver que aún sin entender, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, que contra todo pronóstico Jehová sigue proveyendo. Conozco al Dios fiel cuando no sé cómo lo hace, pero Él lo hace. Cuando tengo peticiones delante de Él, cuando estoy entre la espada y la pared, en una encrucijada donde no sé qué hacer, cuando todo parece acabarse y derrumbarse, pero siento ese abrazo de ese Dios que me ama, de ese Dios que te hace saber, sentir, estoy aquí. Esto no termina aquí. Yo estoy contigo como te prometí hasta el final de tus días. Y mis hermanos y amigos que me escuchan, en los procesos difíciles es donde podemos experimentar el cumplimiento de las promesas. También hay promesas que las vemos cumplirse en momentos de bonanza, pero hablamos de la fidelidad de Dios. Yo aprendí a decir, Dios es fiel en momentos complicados, en momentos donde mi única alternativa era aferrarme a sus promesas, porque no había otra escapatoria. Como dice por ahí el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defenderme? Donde el único que podía defenderme era Jesús, donde el único que podía defenderme era un Dios de pacto, y que esas promesas yo las veía cumplirse. Eso, mis hermanos, de tener paz, de tener gozo, aún en medio de momentos difíciles, solo lo da Dios. Y es en ese momento donde conocemos la fidelidad de Dios. Y ya que hemos hablado tanto de procesos, he usado la palabra muchas veces, quiero definir lo que es proceso, pero lo quiero definir desde la óptica industrial, desde la óptica de una manufacturera, digamos. Es considerado que estamos realizando un proceso cuando en una determinada operación ocurre una o más entradas de un insumo o de un recurso, el cual normalmente es una materia prima y es transformado para salir. Me di a entender, cuando ocurre un proceso es porque tenemos una operación donde entra algo, pasa por una transformación y sale. Dicho con un ejemplo muy práctico, un proceso de cocina le voy a mostrar. Entra harina, huevo, mantequilla, leche y azúcar y sale un pastel. Hay una transformación. Van a salir los mismos ingredientes, pero transformados, no de la misma manera en la que entraron. Entonces, significa que no hay ninguna transformación o el proceso no ha ocurrido de manera exitosa si lo que sale es lo mismo que entró. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, por situaciones complejas, estamos, como muchas veces decimos, no, es que yo estoy en un proceso. Y usted ve que la gente dice, no, no, Dios me está procesando, Dios te está procesando para que conozcas características de Él que de otra forma no pudiéramos conocer,
para amarlo más, para entender lo que es su fidelidad, para estar 100% seguros y convencidos de que Él es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Porque si nunca tenemos la necesidad de ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida, es como el espectador del juego de pelota. Estamos desde el sillón con el aire acondicionado, con el control remoto, pero no nos estamos ensuciando y estamos brincando y sudando en el terreno. Pero ahí, cuando somos transformados, realmente es que conocemos su fidelidad. Pero igual, a veces nosotros decimos, Dios me está procesando, estoy en un proceso, pero queremos que todo salga igual, que todos los insumos que están entrando en esta operación salgan de igual manera. Y no puede ser así si el proceso es exitoso. Si tú y yo queremos conocer de verdad al Dios fiel, tenemos que rendirnos por completo, estar dispuesto a entrar con nuestro mal carácter, a entrar con nuestro corazón herido, con nuestras debilidades, flaquezas. Y cuando digo esto, no me refiero a personas que no han dado el paso de fe, que no han aceptado a Cristo en su corazón. Me refiero a nosotros, los cristianos, los creyentes, los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio. Necesitamos estar dispuestos a entrar como harina y huevo para salir como pastel. Y mientras ocurre esa transformación, ahí es donde conocemos al Dios fiel. Ahí es donde podemos decir con una hermosa sonrisa, mi Dios es fiel. Así que mis hermanos, que Dios les bendiga en esta noche y espero que, no quiero que nadie pase por procesos dolorosos, pero sí quiero que todos conozcamos al Dios fiel. Buenas noches.